Listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pensando en la pregunta de la última sesión en línea, pues hice un pequeño resumen de, de lo que tiene que ver con el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, pero no deja de ser el mismo material que tienen ahí en la en Sayuna. Entonces, una pregunta que nos hacen aquí de el mantenimiento efectivo no es un costo, es una inversión. ¿Saben más o menos a qué se refiere eso? ¿Tienen de pronto idea de qué me quieren decir aquí? Mantenimiento efectivo no es un costo, es una inversión crítica que garantiza la continuidad operativa, la seguridad del personal y la eficiencia energética en la industria moderna. Esto permite, profe, extender la vida útil de un equipo en particular, siendo un costo inferior comparado a comprarlo nuevamente nuevo, ¿cierto? Darle una vida útil mucho más extensa. Hacia allá vamos. Pero los empresarios, la mayoría, empresa grande, mediana, pequeña, ellos ven el mantenimiento como un gasto. No, yo no voy a gastar plata en eso. No, yo no voy a parar esa máquina sin necesidad. No, yo no voy a... Y resulta que es una inversión que se está haciendo a futuro. Yo creo que al principio les comenté que en 1992, cuando recién llegó el TPM aquí a Colombia, el, pues a los jefes de producción les dolía, ¿no? Parar una máquina todo mediodía o 10 horas al día, en un día, no al día, no en un día, solo para limpiarla, engarazarla, lubricarla, ajustar, recalibrar, etcétera. Y resulta que las paradas no programadas estaban muy altas, entonces, pero eso no se ve, o sea, usted empieza a hacer eso y ellos quieren ver la, la, los cambios ya y eso no se ven ya. Entonces, hoy yo veo que hay empresas pequeñas o medianas, sobre todo, que llaman a un técnico cuando se daña la máquina, pero no tienen un técnico que la mantenga. Entonces, a veces uno va a una planta, abre el panel, está lleno de telarañas, polvo, cables por ahí enredados. ¿Por qué? Porque no hay un técnico de planta, sino que llaman a alguien a apagar el incendio. Entonces falta es la mentalidad de que ellos digan, no, sí, es una inversión. Bueno, tipos principales de mantenimiento. Los más conocidos son estos tres, pero no son los únicos. ¿Sí? El mantenimiento preventivo, el correctivo y el predictivo. Y lo que decía yo ahora, hay empresas que yo para qué voy a tener un técnico o tecnólogo y peor un ingeniero, pagarle un montón de plata si yo necesito es que las máquinas produzcan, no tener un técnico por ahí andando, esperando a ver, no, no es esperando, hay que hacer un programa de mantenimiento y ahí sí decir, bueno, necesito un técnico electrónico, necesito un técnico mecánico, necesito, eh, no sé si voy a necesitar un dibujante o ir a esas empresas de prestadoras de servicios a ver cuánto me cobrarían por venir a darme la programación, hacerle el mantenimiento a mis máquinas, lo que llamamos, que creo que fue en 1995 que se inició el outsourcing y, y cotizar, pero pues volvemos a lo mismo, hay empresarios que ven esto como un gasto, no como una inversión. Entonces, el mantenimiento preventivo, acciones planificadas regularmente para evitar fallos antes de que ocurran. Entonces, yo les comentaba que nosotros parábamos, habían máquinas que se paraban cada 15 días y habían otras más pequeñas
menos complejas que se paraban una vez al mes. Había una máquina que se paraba de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Habían otras que se paraban era solo la mañana o solo la tarde. Y eso va dentro de la planificación, que normalmente el operario y su ayudante empiezan a limpiar la máquina, primero el polvo que hay por fuera, para que venga el electrónico, el mecánico, el dibujante si es necesario, si está programado, para que el electrónico se concentre en todo lo que tenga que ver como motores, controles, y el mecánico en ajuste de unidades de impresión, si es que es de una máquina de impresión o de una guillotina, etcétera, pero siempre, siempre primero la limpieza. Por ejemplo, yo cuando voy a llevar mi moto a mantenimiento, que yo la llevo una vez al año y le pago por un combo, donde me tienen que engrasar las vallas, que los rodamientos, que tensionar la cadena, que revisar la batería, que revisar a ver la bujía. Yo cambiaba la bujía una vez al año y el técnico me decía, no, pero es que a usted le ha fallado la bujía. Y yo, no, pero ¿por qué la va a cambiar? Yo la veo bien. Y yo le decía, no, sí, ella está bien, pero es que ya llevo un año con ella. No sé cuánto pueda durar, pero hasta ahora no me he varado por bujías. Y una bujía no es muy costosa para mi concepto, eh, para no cambiarla. Ahora, si quiero, yo me arriesgo como usuario y digo, voy a ver cuánto me dura una bujía antes de que me deje tirado. Año y medio, 2 años. ¿Qué tipo de mantenimiento se le debe hacer a una bujía? ¿Sí? No sé si se lo hacen, la limpian, la ajustan, no sé. Pero los taxis, una vez hablaba con un taxista, decía, no, es que a uno le dicen que traiga el carro a los 14.000 kilómetros, por decir algo. Pero yo sé que el mecánico es muy vivo y le cambia a uno piezas que todavía funcionan. Entonces yo decía, pero ustedes cuando compran el taxi no les dan un manual, porque a mí cuando yo compré la moto 0 kilómetros me dieron un manual. Entonces ahí dice, más o menos cada cuánto hay que hacer los mantenimientos. Entonces él hablaba de unos empaques que él veía que cuando el mecánico se los cambiaba todavía aguantaban. Entonces yo le dije, pero ¿aguantaban cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿6 meses? No, no sé, por eso. O sea, el fabricante le dice a uno, para ir a la fija, a los 14 años o a los tantos miles de kilómetros, tiene que cambiar estos empaques. Que por cuestiones de dinero, de tiempo, no sé qué, lo tengo que llevar 15 días después. No lo va a dejar botado, ¿sí? Pero, si lo deja botado, el fabricante ya le había dicho que tenía que llevarlo antes. Rodamientos en los motores. Los rodamientos, el fabricante, no del motor, sino de los rodamientos, le dice a uno, este rodamiento tipo tal, con empaque o sin empaque, le va a durar tantas horas, lo puede poner a funcionar tantas horas, 20.000 horas, pongamos. Entonces, el que está usando el motor, ¿cuántas horas al mes, al día, al año está poniendo a funcionar el motor? Entonces, si esa persona no tiene un odómetro, si esa máquina no lo tiene o si el técnico no lleva una forma de saber si el motor ya tiene 20.000 horas, 19.000 horas, 18.000 horas, tiene que tener una forma de calcularla para decir, ese motor, cuando yo le hago la revisión de vibraciones, está bien. Cuando yo le hago la revisión de aislamiento a los bobinados, está bien. Pero ¿cómo reviso yo los rodamientos? Entonces, esos rodamientos los puse yo tal día, tales horas, de tal mes, de tal año, y como esta máquina yo sé que trabaja tantas horas al día, los 365 días del año, entonces esos rodamientos me tienen que durar más o menos tanto. Un día más, una semana menos, pero el técnico debe tener una forma de prevenir que ese motor no vaya a fallar por rodamientos, porque o si no, pues ahí ya queda mal uno.
Entonces uno tiene que decir motores, este tipo de motor, el motor principal, por ejemplo, de una máquina, lo tengo que bajar con el mecánico, o sea, el eléctrico lo desconecta, el mecánico lo afloja para bajarlo, entre los dos o los tres se ayudan. Y ese motor, ¿por qué lo van a bajar en esta oportunidad? Porque ya lleva tanto tiempo funcionando, tantas horas diarias, y medimos la vibración, está bien, pero el aislamiento ha bajado, se ha deteriorado un poquito. Y además los rodamientos ya están llegando a su vida útil, entonces hay que tener para el mantenimiento preventivo, tener en cuenta si es que va a cambiar escobillas, si es que va a cambiar rodamientos, o si va a utilizar un sistema de outsourcing, como por ejemplo aquí en Cali, que está IME limitada. Entonces ellos son especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de motores. Entonces uno dice, no, mandémoslo a IME para que ellos le hagan el mantenimiento preventivo, le hagan todas las pruebas, le hagan todo lo que haya que hacerle. Y mientras tanto nosotros, que somos especialistas en esta máquina y que convivimos con ella, nos vamos a concentrar en otras cosas que alguien de la calle no las puede hacer porque los que permanecemos día a día aquí somos nosotros. El mantenimiento preventivo es eso, prever, llevar listados, anotar, bien sea en una hoja de papel, bien sea en un software, pero hay que anotarlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le cambió rodamientos? Y depende de las máquinas, ¿sí? Yo tenía máquinas, les he contado, máquinas de 11 metros de largo, con una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de impresión, y cada máquina podía tener facilito 10, 15, 20, 25 motores de diferentes tipos. Y al tener motores de diferentes tipos, pues estamos teniendo rodamientos, estamos teniendo bobinados, estamos teniendo escobillas o no, etcétera. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con el mantenimiento preventivo, algo que sumarle aquí a lo que acabo de decir. No, señor. Listo. Mantenimiento correctivo. Ese es el que hay que atacar, ese es el que hay que disminuir, no a cero, no a cero, porque decir yo, no, es que yo quiero que mi moto nunca falle. No, hay que llevar eso a que tienda a cero, y eso que mi moto no funciona 24 horas al día. Un taxi que lo pongan a andar 2 turnos, no se va a librar de una pinchada, no se va a librar de que un bombillito se le apagó justo cuando ya estaba entrando a trabajar, se fundió ese bombillito, que de pronto por algún motivo no prende, que hay que empujarlo y prende, pero con la llave no prende, entonces empujado prende, algo pasa con el encendido. La, la, las paradas de correctivo se llaman a veces paradas no programadas, ¿sí? O como dice aquí, no planificadas, porque de un momento a otro la máquina estaba andando y se paró, o el rebobinador no quiere prender. Pero ahorita acabé de terminar y fui a arrancar y ya no le funciona algo. Entonces, las máquinas, algo que hacemos, por ejemplo, nosotros los de la parte de electrónica, o los que trabajemos pues, en la parte de las máquinas, porque a veces hay técnicos electrónicos, hay tecnólogos, o hay electricistas que también a veces le meten la mano a los paneles. Y una cosa que se ve uno que o se lo enseñan o usted lo aprende a la brava, y es que a veces hay un problema y es un cablecito suelto. Y usted va ahí, revisa, mira, y dependiendo, porque uno no está buscando algo suelto, menos un conductor, porque pues se supone que todos están atornillados, pero llega un momento donde se puede soltar uno. De hecho, a un compañero le pasó, se trasnochó, la máquina no funcionaba, no encontró el problema. A las 7 de la mañana que yo entré, él pues se fue a descansar, me comentó qué hizo, por qué fue que lo llamaron, qué fue más o menos el recorrido que él hizo. Y yo fui y saludé al operario, al de la mañana también, porque el de la noche ya se fue a dormir también. Y bueno, vamos a mirar a ver. Y claro, yo vengo descansado, vengo desestresado,
Me siento en una banquita al frente de ese panel eléctrico que no se me olvida porque todo el control era con contactores. Entonces, por ahí vi un cablecito que parecía estar metido en el contacto, pero estaba muy afuera. ¿Sí? Se le veía un poquito el alambre, pero el alambre se veía limpio. Eso llama la atención. Entonces yo fui a tocar el cablecito y claro, estaba flojo. Toco el tornillo y estaba flojo. Entonces, la vibración a veces hace, ¿sí?, que los tornillos se desatornillen, se aflojen. Por eso en la industria, de pronto los que ya conocen, en la industria van a ver que está el tornillo, está a veces una arandela y a veces una guasa, ¿sí? Y la guasa es un alambrecito así acerado que cuando usted aprieta el tornillo, la guasa hace fuerza como para separar el tornillo y la arandela de donde está ajustada, pues sea un panel, sea un contacto como lo de los contactores, pero ella, el acerado trata de volver a su punto, entonces le hace fuerza como si quisiera sacar el tornillo, como si fuera una puntilla, no va a salir, pero esa fuercita que hace la guasa impide que se afloje con facilidad el tornillo, pero pues una guasa, no cuesta nada, pero si usted le va a poner una guasa a todo tornillo que va a tener por ahí, pues los espacios van a molestar o a veces no cabe una guasa en ese espacio, etcétera. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando hago el mantenimiento y tengo el tiempito suficiente, voy y repaso con 2 deditos nomás, con un atornillador, trato de apretar los tornillos. Yo sé que son un montón, en un panel eléctrico hay un montón, pero para eso pues estamos nosotros ahí, para hacer mantenimiento. Como no tengo otra cosa de pronto más grave, que me quite más, entonces hoy me voy a dedicar a revisar tornillería. Y resulta que teniendo el tornillo no con el puño, sino con 2 deditos, se trata de girar, trata de apretar los tornillos y hay unos tornillos que aprietan con la fuerza de 2 dedos, ¿sí? Entonces usted ya sabe que ese estaba aflojándose. Entonces verifica el conductor, lo ajusta, ahora sí lo ajusta bien, los 2 dedos son como un, digamos que son un torquímetro ahí inventado ahí para no apretar mucho y dañar la rosca, descabezar un tornillo, etcétera, o dañar el conductor. Con 2 deditos es suficiente para usted darse cuenta que este está como flojo, entonces ahora sí lo puede coger con varios dedos, ajusta. Otra vez 2 deditos y va buscando. Y en varias ocasiones me encontraba uno que otro tornillo que con la fuerza de 2 dedos ya lo podía ajustar. Entonces, ese mantenimiento está también haciendo que prevengamos un posible daño por un conductor suelto o qué tal que se suelte ese conductor por la vibración, se recueste hacia un lado y haga un cortocircuito y vamos a tener un problema mayor. Entonces, ese tipo de correctivos, escobillas, ¿sí? Las escobillas, los motores que tienen escobillas en el mantenimiento preventivo, si no se revisan, si no se miden, si no se miran, porque hay una revisión visual, hay una revisión ya con mediciones, ¿sí? Hay un catálogo que le dice a uno más o menos cuál es la medida de la escobilla cuando está nueva y cuándo debe cambiarla. Eso viene en los manuales, sino que uno de tanto hacerlo se lo va aprendiendo de memoria, pero en los manuales está. Entonces, el correctivo no nos conviene a nadie porque estamos haciendo un pedido, por ejemplo, en Bogotá, se echó una tarjeta electrónica de una máquina que hace tarjetas de crédito y resulta que todos los días a las 7 de la mañana llega alguien de algún banco por un paquete de tarjetas de crédito que mandaron a hacer. Las van a entregar hoy. No podemos decirle, no, venga dentro de 2 días, que no. Entonces, ¿qué tocó? Coger un avión, salir corriendo para allá, llegar
diagnosticar, ¿sí? O sea, señor operario, venga, cuénteme qué fue lo que pasó, qué fue lo que usted vio, olió, dónde lo vio, dónde lo olió, qué hicieron inicialmente. Permita un momento, yo reviso. Tarjeta electrónica quemada, por ahora no me interesa por qué se quemó, sino que necesito verificar si algo más está dañado, si hay un cortocircuito, fuente dañada. Entonces ahora sí necesito dos cosas, una tarjeta igual a esta y una fuente igual a esta. ¿Qué otra cosa vi por ahí? Un fusible, listo, un fusible igual a este. Vámonos para el almacén, fusible, tarjeta no hay, fuente, está no la de la máquina, hay de otra máquina, miremos características. Puede con la tensión, puede con la intensidad de corriente, puede con la potencia, me sirve para, cabe allí como para yo parar la máquina en caso de algo. Y ahora sí, haga una solicitud de comprar esa tarjeta porque pues se chamuscó, ya se quemó, ya eso no tiene arreglo. Hay que pedir urgente la tarjeta. ¿Qué pasa? Que tienen que buscar cómo hacer para que otra máquina cumpla con los pedidos más los que tenía mientras la tarjeta llega. Y ahora viene otra pregunta, ¿por qué no había tarjeta de repuesto? ¿Cuántas tarjetas utiliza la máquina? ¿Quién es el encargado? O sea, un correctivo es un dolor de cabeza. Y el mantenimiento predictivo es el que, por ejemplo, no sé, yo les alcancé a contar también de un servicio outsourcing que la empresa pagaba de una persona que tenía una máquina que era como una cámara fotográfica, pero se alimentaba con hidrógeno líquido para poder tomar unas termografías, ¿sí? A las máquinas. O también había otro outsourcing de unas personas que estaban dedicadas a vibraciones. Ellos traían un portátil, traían unos aparaticos, se los colocaban en cierto lugar al motor, le decían a uno ponga a andar el motor, súbale velocidad, bájale velocidad, déjelo allí un momentico, permítame, yo grabo, veo, analizo y yo les aviso. Entonces, el de análisis de vibraciones era uno y el de la termografía era otro. En el caso mío, ¿qué puedo hacer yo predictivo? Lo que les decía ahorita, lo de los rodamientos. Si el fabricante dice que el rodamiento dura 20.000 horas, pues lo ideal es que yo como técnico encargado de esa máquina diga, si los estoy poniendo hoy y esta máquina, este motor trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, pongámosle 350 días al año, entonces yo tengo que hacer un cálculo de, si ella sigue así en estas condiciones, ¿cuándo debería yo de hacer cambiar los rodamientos? ¿Sí? Ahí estoy siendo predictivo. Pero es que la máquina de pronto en Semana Santa paró tantos días, en diciembre de pronto paró, eso lo debo tener en cuenta. O algo que no he visto hasta ahora, es que alguien le pusiera un odómetro a cada motor o a cada unidad para poder llevar un mantenimiento mucho más exacto. No lo he visto, es costosito, es un proyecto chévere para el electrónico porque está poniendo a funcionar ahí sus conocimientos, pero el jefe de mantenimiento o el jefe de producción tienen cosas más importantes que eso. Entonces le aceptan a uno que el motor se vaya un mes antes o 15 días antes, pero que no falle. Entonces, los más conocidos son el preventivo, el correctivo, el predictivo. No sé si tienen alguna pregunta allí con respecto a eso. Vamos bien, profe. Listo. Entonces, ahora sí, mantenimiento preventivo. Ustedes miren que hablan de una inspección visual, una limpieza técnica, un reapriete o reajuste, ¿sí? Porque apriete yo le llamaría la primera vez que yo puse los conductores. El reapriete es eso, yo lo hacía con dos dedos, ¿sí? Con el índice y el pulgar, cojo el atornillador pequeño el que le llamamos perillero, puede ser de pala o de estría según los tornillos,
y me servía porque en la empresa pues no teníamos un torquímetro. Excelente si podemos lograr un torquímetro, y porque ya, por ejemplo, la mayoría de cosas viene con cuál es el torque máximo que le puedo yo poner allí para no dañar la pieza o no descabezar el tornillo. Inspección visual fundamental. El ojo se entrena, ¿no? Digamos que uno mira y algo no cuadra, algo no encaja, algo se movió o algo cambió de color. Pero yo, ¿cómo le enseño eso a alguien? Eso es muy difícil, porque pienso yo que uno le puede decir a la persona, mire bien que todos los conductores eléctricos estén bien metidos allí donde van ajustados y que no se vea el alambre, que no se vea un pelito de alambre ahí que quedó colgando. Revise que todo está bien atornillado, revise los colores, ¿sí? Por ejemplo, los breakers, cuando un breaker se activa, que a uno le enseñan que cuando el breaker no se apaga del todo, queda más o menos en la mitad, pero es que en la mitad no queda. O sea, si usted ve legalmente en la mitad no queda, sino que es una forma como decirle a usted, mire, todos los botoncitos del breaker deben de quedar hacia arriba, si es que están de forma horizontal o como se ven aquí, que están en forma vertical, los botoncitos se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si usted los mira, hay uno que no está en la mitad, ni está arriba, ni está abajo, y usted tiene la duda. ¿Qué aprendí yo? Con el dedo meñique, medio lo toco, ¿sí? No le voy a hacer una fuerza de dedo meñique, no. Una fuercita y boba. Medio lo toco, como si lo quisiera apagar, como sobándolo hacia el lado donde apaga y él se apaga solo, porque ya está disparado. Si usted le hace la misma jugada a un breaker que ya está funcionando, que no se ha activado, con su dedo meñique lo soba como si lo quisiera tratar de apagar, pero sin hacer demasiada fuerza, él no se va a apagar, no se va a mover. Pero es que eso lo aprendí yo con la experiencia. Hay gente que lo mira y dice, no, desde acá veo yo, desde acá, desde el kilómetro, yo que ya se disparó o se actuó. No, hay que apagar y volver a aprender. Pero antes de apagar y volver a aprender, sería bueno decir por qué se apagó, qué estaban haciendo ustedes, qué fue lo que pasó cuando esto dejó de funcionar. Ahí es donde uno previene que qué tal que lo rearme, como le decimos, o sea, lo apaga, vuelve y lo enciende, y vuelva y haga un corto que ya va a dañar otra cosa más, o va a dañar eso mismo, pero mucho más. Entonces, inspección visual, se necesita. La tarjeta electrónica que les digo yo de Bogotá, ellos me explicaron, salió humo por aquí, eso olía, yo no sé, a caucho quemado, lo que sea. Cuando yo miro, primero hago una inspección visual. Ya vi el carboncito por aquí alrededor de esta tarjeta. Hay que verificar las marquillas, verificar las marquillas. A veces nosotros vemos las marquillas y desconectamos y había uno o dos conductores que no tenían marquillas, pero el ojo rápidamente me engañó. Entonces, experiencia propia, miro uno por uno, ¿qué marquilla tiene este? 10, ¿y dónde estaba? En el borne 10. ¿Qué marquilla tiene este? A, ¿y dónde estaba? En el borne A. ¿Qué marquilla tiene este? C, ¿y dónde estaba? En el borne C. Entonces me acostumbré porque me pasó y vi rápidamente que todo está marcado, no, está fácil, desconecte, vaya, revise, haga, repare, nada, vengo a conectar y dos conductores sin marquilla. Entonces, ahí viene a traer planos, a traer manual, a mirar a ver de dónde vienen, para dónde van. Si me faltan dos bornes para dos conductores, bueno, ya gané tiempo. Los dos van ahí, pero ¿cuál va en el uno y cuál va en el otro? Tiempo. Entonces, verifiquemos marquillas antes de dónde ve usted algo que se pudiera ver como que se ha recalentado, una resistencia. Yo la veo que como que se ha recalentado. Venga, le tomo una foto,
venga, miremos a ver si en el manual dice de qué potencia es, de cuántos ohmios, porque si se llega a dañar o si estoy en mantenimiento preventivo, vaya, sáquele una patica, un pin, para medir si lo que dice ella, digamos, 3.500 ohmios, midámosla a ver, porque sabemos que una resistencia, cuando se sobrecalienta, su valor resistivo aumenta. Si ella es de 3K, usted le va a medir 3.100, 3.200, 3.500. ¿Por qué? Por el recalentamiento. Entonces, los aparatos no deben de sufrir de eso. Y también habría que ver por qué se está recalentando. ¿Sí? Entonces, visual primero, limpieza técnica, tarjeta electrónica, estos paneles, ¿sí? Si lo va a limpiar con aire a presión, que a uno le aconsejan, no use aire a presión porque puede dañar. Sí, pero es que usted tampoco le puede meter 120 PSI, ni no. Es un aire que pronto le ayude con sitios donde no podemos meter fácilmente una brochita, la mano, un trapito, entonces toca con aire a presión, pero no tanto, no de forma directa. Entonces hacer una limpieza a esos paneles, los motores eléctricos que usan escobillas, cuando usted los destapa, les descuelga las escobillas y le queda un hueco allí lo más de bueno, a meter esa manguera, pues debe tener cuidado porque la presión de aire puede dañar de pronto las amarras que tiene eso por dentro, los bobinados, o digamos que si usted le metió mucha presión, pues va a salir volando todo ese carbón y granos que ojalá tenga sus gafas para que no le vaya a dañar la vista. Hay cosas que se limpian con limpiador electrónico, cosas que se limpian solo con aire a presión suavecito. Entonces, la limpieza y ya después de que esté limpio podemos mirar mejor, ¿no? Podemos ver bien pistas, podemos ver, digamos, soldaduras que les llamamos soldaduras frías. Entonces vamos a ver que, bueno, este punto de soldadura lo veo mucho más opaco que los demás están brillositos, lo más de bonito, este está como raro, bueno, estamos en preventivo, entonces vamos a remover esa soldadura o a cambiarle el punto de soldadura, o yo lo cambiaría si tengo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es visualmente podemos ver que ahí valga la redundancia, visualmente yo puedo ya detectar allí que esa soldadura está fría, no de pronto no está haciendo un buen contacto, no está permitiendo el paso de la corriente fácil como debe ser. Entonces lo que hago es removerla o cambiarla, ¿sí? Preferiblemente cambiar el puntico de soldadura. Reapriete, ya lo dijimos, pruebas de aislamiento. Entonces, pruebas de aislamiento sobre todo, aunque casi nunca las hacemos en, digamos, un portafusible. Casi nunca nosotros le medimos aislamiento portafusible. Pocas veces le medimos aislamiento de contactos a un tomacorriente. Lo que más hacemos, pues lo más común, a menos que usted tenga un daño y diga, ve, la próxima vez lo sigo haciendo en un portafusible, por ejemplo, o los bornes de un breaker, ¿sí? Los bornes de un breaker, digamos este breaker de acá, este principal, miren que acá tenemos las 3 líneas y entre borne y borne debe haber aislamiento total, pero si está cayendo polvo, si está cayendo cositas allí y no las limpiamos a tiempo, se puede ir así, generando allí un carbón que tarde o temprano va a ser un corto, ¿sí? Yo la primera vez que lo vi me quedé asombrado porque un corto allí, porque ese arco allí arriba, ¿sí? Entonces uno va, quita la energía, revisa con el multímetro y usted no ve nada. ¿Por qué? Porque el aislamiento no se mide con multímetro. ¿Sí? El multímetro no me sirve para medir aislamiento. Entonces, con el multímetro yo no veo nada. Sin embargo, decido quitar las 3 líneas y veo que hay un carboncito allí. Con el dedo le paso la mano y haga de cuenta betún. ¿Sí? Y entonces, a limpiar eso bien, luego ir a mirar con
como ustedes pueden leer acá lo último, el Megger, aunque Megger es una marca, ¿no? Pero casi todos los electricistas conocen el medidor de aislamiento con la palabra Megger, porque ese fue el primero que apareció desde hace muchos años y todavía existe. Hay de otras marcas, pero ya lo dejamos como el Megger. Tráete un Megger, ¿tienen un Megger? Compren un Megger. Pero lo que queremos decir es compren un equipo para la medición de aislamiento. El multímetro, ojo, si ustedes quieren ver cuál es el aislamiento entre el borne de fase y el borne de neutro de un toma corriente, no, el multímetro no sirve. ¿Sí? Entonces, ya limpié, conecté otra de las 3 líneas, ajusté bien, porque miren el tamaño de esos conductores eléctricos, hay que ajustar bien y listo, encendamos la máquina. Perfecto. Y nosotros los eléctricos y electrónicos, la parte que aunque pronto no lo crean, la parte más que les genera un poquito de tensión a uno es cuando ya va a energizar, ¿no? Que uno sabe que hizo todo bien, que no me quedó nada pendiente, pero uno siempre siente una cosita cuando, bueno, va a subir el breaker a la 1, a las 2 y a las taque, lo sube y descansa cuando no pasó nada. ¿Por qué? Porque yo sé que lo hice bien, sé que hice lo que tenía que hacer, pero es que usted sabe que cuando sube ese interruptor, ya ahí, ya lo que fue. ¿Listo? Entonces, para el mantenimiento preventivo, a adaptar, yo pienso, por experiencia propia, que la vista se entrena, ¿sí? Así como hay gente que coge un billete y dice, uy, este billete está raro, solo con tocarlo. Yo cojo un billete y yo no me pongo a detectar cómo se siente el billete, no, miro desde cuánto es para que me devuelvan. La limpieza técnica, ¿sí? Que yo les decía ahora, hay empresas que estos paneles que ven ustedes allí llenos de telaraña, los conductores eléctricos no están bien amarraditos, bien organizaditos, con las etiquetas. Es tenaz para el que vaya a hacer una revisión, que tiene que pelear contra el polvo, telarañas, cosas sin etiqueta. Y si a eso súmele que le digan a usted, no, esta máquina no tiene planos, es peor todavía. El reajuste o reapriete de los tornillos y no más. ¿Listo hasta ahí? Sí, señor. Bueno, gracias. Mantenimiento correctivo. Entonces, desventajas. Sí, porque el mantenimiento correctivo es una desventaja. Entonces, la desventaja es que nos volvemos bomberos, ¿no? Vaya, apague el incendio. Ve, se paró la máquina y el pedido. El jefe está bravo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Porque todo se enoja con nosotros cuando una máquina se para, así nos haya parado en los últimos 6 meses. Ah, pero entonces, ¿para qué es que les paga? Mire que necesito entregar eso rápido. Vea que a qué hora me la entrega. Venga, vea, hágale rápido. Vea que lo llamaron hace 5 minutos y no ha ido. Bueno, entonces, altos costos por paradas de producción no planificada. Entonces, está la máquina que por hora, el jefe de producción sabe cuánto produce una máquina por hora. Él sabe cuánto le pagan en una hora al operario que no está haciendo nada porque la máquina está parada. Pues él busca qué hacer, ¿no? De pronto él se pone a hacer otras cositas que no tiene sentido, no producen plata, pero pues él lo hace porque le toca hacer algo. Y sobre todo el operario de la máquina y la máquina misma. Y que hay que recordar que la producción de ellos es que nos pagan a nosotros. Daños colaterales a otros componentes del sistema, porque algo que se daña por ahí, pues nos va a generar problemas. Mayor riesgo de seguridad durante reparaciones de emergencia, ¿sí? Porque vamos a la carrera, vea, ponga la máquina a andar. Entonces, gestión correcta, análisis de causa raíz para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, ¿por qué se dañó o por qué ocurrió eso? Entonces, ¿qué hacemos para que no vuelva a ocurrir? Creo que yo les alcancé a contar de los motores de batidores de una solución de la fuente
que se secaban los rodamientos de vez en cuando, a pesar de que eran rodamientos con empaque. Entonces, yo lo pensé más por mí, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para que me dejen dormir y no me estén llamando? O para que me dejen estudiar y no me saquen de clases porque tengo que ir a cambiar esos rodamientos o tengo que cambiar el motor. Entonces yo ya tenía motores allí listicos para cuando me llamen, cambiarlos lo más rápido posible, porque ya sabía cuál es la causa. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Y yo determiné quitar esos motores batidores de solución que tenía alcohol y el alcohol era la que molestaba y comprar unas bombas sumergibles, ¿sí? Que el alcohol no corroba pues el sistema. Disponibilidad de repuestos críticos en inventario. Eso es parte fundamental de nosotros en el mantenimiento. Saber qué cosas debemos de tener y qué cosas venden allí en la panadería. ¿Sí? Lo malo es que un daño puede ocurrir un sábado en la tarde, un domingo en la mañana, un martes a la madrugada y la panadería de pronto está cerrada. Entonces, hay cosas de cosas. O sea, el técnico debe tener a medida que vamos aprendiendo, porque una cosa, se acuerden aquí, mientras uno es estudiante, sea de ingeniería, de nivel tecnólogo, técnico, somos estudiantes. Entonces, ¿dónde aprendemos? Allá, cuando ya estamos en la empresa y nos pasan las cosas y las analizamos, las apuntamos. Entonces, yo ya sé que hay cosas que debo tener 2, que debo tener 3 y hay otras que debo tener 20. ¿Sí? Hubo un momento donde una vez se dieron cuenta que cada mecánico pedía los rodamientos que él consideraba para su máquina. ¿Sí? O sea, yo, dueño de mi máquina, creo que debo tener 10 rodamientos de A, 10 rodamientos de B y 10 rodamientos de C. Excelente, me los compraron. Luego le preguntaron al otro mecánico de su máquina y él dijo, necesito 10 de A, 10 de B, 10 de C. Perfecto. Luego le preguntaron al otro mecánico. Cuando yo llegué a la empresa, los de personal de mantenimiento, entre electrónicos, electricistas y mecánicos, éramos 22, ¿sí? Y con el paso del tiempo, con la llegada del TPM, la sistematización y todo eso, nos dimos cuenta que en el almacén habían demasiados rodamientos A, demasiados rodamientos B, demasiados rodamientos C, o sea, era la misma referencia, pero teníamos ya demasiados porque le preguntaron fue a cada mecánico. Entonces, más bien, miren ahí que eso es aprendizaje hasta para la empresa. No, venga, ¿cuántos rodamientos en realidad deberíamos de tener? Porque de pronto con los primeros 10, el que gaste 2, 3 o 4, pídalos, repóngalos. No necesitamos no 10. Entonces empezaron a hacer cuentas de que en el almacén teníamos millones de pesos en repuestos, pero eran repuestos también repetidos. Entonces, disponibilidad de repuestos, pero ojalá que yo considero que mi máquina se solventa con 10 y vos también, pues tengamos 10 o 15, pues. El que use 2, 3, 4, 5, pídalos, que mientras van llegando, allí quedaron unos. Además, los pedidos a veces se demoran, no sé, un mes, mes y medio, dependiendo si es importado o si es de nacional. Documentación detallada de la falla y la solución aplicada. A esto le tenemos miedo muchos técnicos porque uno piensa, ¿no? Bueno, si yo le coloco allí, el operario me llamó y él me dijo, motor principal no funciona. ¿Sí? El operario, yéndome bien, me dice, motor principal no prende, no funciona. Yo tengo que ir y decirle, contame, buenas noches, buenos días, buenas tardes, contame qué es lo que pasó. No, mira que yo le hundo aquí el botón de start, por allá se oye en el panel, tas, 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 pero no prende. Nosotros tenemos que ir a hacer todos los pasos y luego dejar un reporte. El motor principal dejó de funcionar debido a, la solución fue tal, pero es que esa es mi experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno dice, no, pero es que si les voy a contar a todos qué fue lo que yo hice, cómo lo hice, qué encontré, qué solución le di,
Pues en el momento menos pensado me echan, le pasan todos esos apuntes a uno nuevo y más barato y él va a hacer mi trabajo. Pero en realidad, así sea para nosotros, hay que tener esa documentación detallada y cuál fue la solución. ¿Por qué? Porque si a usted le vuelve a pasar, si a esa máquina le vuelve a pasar o a otra máquina parecida, vuelve a pasar ese problema, usted ya tiene una alternativa de por dónde empezar. Ya me pasó una vez en la otra máquina y lo que yo encontré fue tal cosa, voy a buscarlo aquí. Ay, sí, encontré lo mismo. Entonces, ¿cuál fue la solución de allá? Voy a ver si esa solución me sirve aquí. Entonces, gané tiempo. Entonces, en una empresa que yo estoy dando unos cursos de electrónica, mantenimiento y todo eso virtual a nivel nacional, el, a mí me comentaban, pero ya de parte de la administración, que tenían una base de datos donde decía cuál fue el daño que reportó el operario y qué fue lo que encontró el técnico, ¿sí? Entonces, el operario o nosotros, por ejemplo, no prende el bombillo. Y entonces el técnico dice, no prendía el bombillo, ¿no? Pero no estamos diciendo nada, o sea, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Entonces, se activó un térmico o se dañó el fusible referencia tal, F3, aparentemente por tal motivo, se revisó tal y tal y tal cosa y todo estaba bien, se cambió el fusible, se probó la máquina y quedó funcionando. ¿Sí? O sea, así deberíamos de hacer y debería estar un historial. Hoy tenemos los computadores, o desde hace rato tenemos computadores, pero hoy en día ya hay software de mantenimiento donde podría sacarse ese historial. El problema es que no todo el mundo está dispuesto a poner esa experiencia allí para que le sirva pues a uno y en realidad también a los que lleguen. Mantenimiento predictivo, me encontré esta imagen de, de una termografía, miren, porque pues una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo. Esta es una termografía. Como pueden observar, el conductor de la parte superior, ese colorcito siempre nos genera problemas. O sea que lo más posible es que esté desajustado. Con el paso del tiempo generó carbón, se está dañando, el aislamiento está aumentando y por eso se está cada vez calentando más ese conductor. Entonces, antes de que haya un problema más grave, miren que eso no lo puedo ver yo con mi ojo natural, sino que se necesita es una termografía en este caso, y allí está palpable que el conductor de abajo está bien ajustado, el del medio le falta una cosita de nada, parece, podría ser el reflejo del de arriba, pero es mejor revisarlo, y el de arriba sí está demasiado flojo, puede ser, y por estar flojo, tal vez ya tiene el conductor eléctrico, ya tiene de pronto cascarones allí de carbón o alguna cosa que esté afectando más todavía la conducción. Entonces, estas fotografías se las dejan a uno con un informe, ¿sí? Le dicen a uno, miren, ese punto hay tantos grados, ahí le dan a uno todo y le recomiendan, se recomienda parar la máquina lo más pronto posible, revisar, reajustar y emitirnos pues un mensaje para nosotros en la próxima vuelta revisarlo. O sea, esto queda pendiente tal vez porque ellos no los contratan, bueno, en esa época no los llamaban cada mes ni cada un mes, sino, eso era una vez al año. Pero pues aquí se evitó, mire que esto ya evita un problema allí de mantenimiento correctivo. ¿Listo? ¿Qué les parece esa imagen? Bueno, tenemos seguridad crítica de los riesgos eléctricos. El riesgo eléctrico en algunas empresas vamos a tener el problema de
La electrostática, por ejemplo, en máquinas que trabajan con cinta de papel, esa fricción va a generar electrostática y eso puede si no está bien controlado eso, le puede pasar unas descargas al operario o a la persona que se acerque allí. O si está en sitios cerrados donde hay líquidos de pronto inflamables, puede generar un incendio. Entonces, uso obligatorio de los elementos de protección personal como el casco, guantes, aislantes, gafas, aplicación estricta de lo que es el bloqueo. Yo les contaba, creo que la otra vez de que cuando yo voy a hacer mantenimiento en una máquina, lo primero que tengo que hacer es bloquear el contactor principal para que nadie vaya a energizar por, digamos, un descuido, no sabía, estaba buscando otra cosa. Y medir siempre antes de empezar a trabajar que de verdad hay ausencia de tensión. ¿Listo? Para los electrónicos hay unas pulseras antiestáticas, hay también unas alfombras antiestáticas, hay unas piecitas que ponen encima de la mesa de trabajo y también son antiestáticas, sobre todo para cuando vamos a manipular tarjetas electrónicas y demás, tenemos que tener mucho cuidado. Herramientas esenciales, multímetro, se no puede faltar. El multímetro, acuerden que dependiendo de donde estemos trabajando, entonces nos va a servir para medir diferencia de potencial o tensión, intensidad de corriente, la resistencia, ¿sí? Y miren un consejo que nos dan aquí, ¿no? Es fundamental que sea categoría 3 o 4 para la industria. Entonces, yo no puedo pensar en comprar un multímetro de 10,000 pesos o 20,000 pesos para trabajar aquí en la industria. Bueno, miremos a ver por acá. Paremos aquí un momentico. Wilmar, ¿qué pasó? No me había sacado, no sé qué pasó. Bueno, sigamos aquí. Multímetro. Entonces, el multímetro, ojo, para la industria, categoría 3 o categoría 4. La pinza perimétrica, para los que no lo conozcan, es la que tiene esas tenacitas para poder medir la corriente, la intensidad de corriente, digamos, de un motor, sin abrir el circuito, ¿no? Con el multímetro tengo que abrir el conductor o abrir la pista o levantar una patica de un elemento para poder, si quiero medir la corriente que pasa a través del elemento. Pero en el caso de la pinza, no es sino ponerla alrededor, o sea, dejar el conductor eléctrico en el centro de las dos tenacitas para que él me mida la intensidad de corriente sin necesidad de apagar, sin necesidad de desconectar nada. El osciloscopio es para ver las formas de onda y diagnosticar ruidos o distorsión de señales electrónicas. Hay para los que trabajan en calidad de la energía, hay un aparato que ellos normalmente en la empresa lo dejaban conectado en un panel 24 horas. Se lo conectaban hace muchos años, sí, hace muchos años, era con un rollito de papel y en el papel iba dibujando como si fuera un electrocardiograma las fluctuaciones de la energía eléctrica. Ya después con el avance de la tecnología, ya venden es un aparatico digital que va grabando todas esas fluctuaciones y ya la persona simplemente pasa eso a un computador y le va haciendo el análisis para la calidad de energía. ¿Sí? Herramientas de mano, nosotros usamos mucho los destornilladores o atornilladores, los alicates, pero miren la recomendación que nos dan, ¿no? Si estamos en la industria, nosotros podemos tener cosas de 24 voltios DC, 120 voltios AC, 220, 440, que normalmente es lo que manejamos
eléctricos y electrónicos en una planta normalita, pero la baja tensión va hasta desde 1000 voltios hacia abajo. Entonces, miren que nos dicen, ojalá comprar, ¿sí? Comprar no los atornilladores que están en promoción, sino que sean atornilladores que tengan un aislamiento. Mire que aquí nos dicen, ojalá 1000 voltios, ¿no? Certificados para 1000 voltios. El multímetro con mayor razón, porque de vez en cuando nos van a pedir el favor o nos van a decir, vea, vaya a la subestación a ver qué pasó. Entonces, si queremos medir algo en la subestación, recuerden que hay que tener muy en cuenta que no debemos entrar solos a las subestaciones y que tenemos que medir, saber qué vamos a medir. O sea, este barraje es de 440, de 220 o más de 600. Pues tener las precauciones, botas aislantes, guantes, gafas, etcétera. ¿Sí? No podemos ir metiendo la mano así nomás. Y metodologías del diagnóstico. ¿Sí? Cuando llegamos, nos mandaron a llamar, llegamos o nos trajeron un aparato, entonces 4 pasitos: identificar, analizar, reparar y verificar. En la identificación es donde tenemos que, recuerden ahora que decíamos lo de la revisión visual, ¿qué le veo yo así por encimita? ¿Qué le veo? No, miremos bien, si tenemos una lipa en el taller mejor para hacer un aumento y poder ver las cosas más de cerca, limpieza, etc. De recopilar información del operador, yo siempre que llegaba a una máquina, saludaba y le preguntaba qué fue lo que pasó. Porque dependiendo de lo que ellos le cuenten a uno, usted se ubica un poquito. Puede que no tengan idea, puede que sí tengan idea, pero es bueno decirle, ve, ¿qué fue lo que pasó? No, es que se fue la energía, volvió y cuando volvió pasó tal cosa. Eso me ayuda a mí. Analizar, usar esquemas, herramientas para aislar el subsistema defectuoso. ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que se dañó de la máquina, la primera unidad? ¿Qué fue lo que falló en la primera unidad? ¿Sí? El motor de humectación de la fuente. Pues ahora, ¿qué fue lo que le falló al sistema de humectación de la fuente? ¿Sí? Ir aislando. Reparar es sustituir el componente dañado siguiendo normas de seguridad. Entonces, a veces cambiar un fusible, cambiar un rodamiento, cambiar una tarjeta o algo imprevisto. Se fue la energía, volvió la energía y se dañó un fusible. Entonces, revisar bien si el fusible simplemente se dañó fue por esa ausencia y vuelta de la energía o pasó algo más, se frenó o alguna cosa. Verificar. Verificar es muy importante porque una vez me pasó que estaba yo en la universidad, me llamaron por un problema y desde la universidad yo dije, el problema es fácil. Para no perder tiempo, llego, quito ese motor, pongo el que tengo de repuesto en el taller y me puedo devolver para la universidad. Y ya, en mi mente yo dije, rápido. Entonces llegué y bajé el motor rápidamente, subí el nuevo, era un motor de medio HP, no era tan complicado, y lo prendí y prendió, sí, siempre giró. Entonces yo dije, listo, el operario se fue a comer, mientras él llega pierdo minutos, no, yo espero, y me fui. No verifiqué, solo vi que el motor encendió y empezó a girar. ¿Qué pasó? Que no había llegado a la universidad y me llamaron. Entonces yo dije, no, yo te dejé el motor ya listo, yo ya fui y lo cambié. Me dijo, no, sí, eso vi, que lo cambiaste, pero quedó girando al contrario. Entonces hay cosas en la vida que le tienen que pasar para que usted diga, no me vuelve a pasar. Entonces verificar, ¿encendió? Sí. Está girando porque es un motor, está girando en el sentido que debe ser. No me percaté. ¿Ya? ¿De qué depende de que algo gire siempre en el mismo lado? Que nosotros tengamos marcadas las conexiones con la misma frecuencia de fase. ¿Sí? Que yo tenga el conductor A, B, C y en la máquina haya un A, B, C y que ojalá en todas las máquinas que usan ese mismo motor
ese mismo motor esté el borne ABC y el conductor ABC, y así garantizo que cuando quite uno y ponga el otro, va a girar en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, identificar el problema, analizar por qué fue, reparar el problema y luego verificar que todo está funcionando bien antes de salir corriendo. Documentación técnica. Entonces, yo creo que les decía que cuando terminé mi práctica SENA y ya me contrataron como técnico en 1992, pues yo cogía unas carpetas y hojas de blog y a mano le ponía yo el título, el nombre de la máquina, la fecha en que hice el mantenimiento, qué fue lo que hice, ¿sí? Fueron creciendo esas hojitas hasta que llegó el software de que ya íbamos a empezar a hacer el mantenimiento por medio de él, o sea que ya todo había que escribirlo allí, pero yo llevaba mi documentación. Entonces dice, bitácora de mantenimiento, registro histórico de todas las intervenciones realizadas a cada equipo. ¿Cuándo fue la última vez que usted cambió las escobillas y de quién? Del motor A, del motor B, del motor C, de los motorcitos X, Y, Z. Todo eso tiene que colocarlo uno allí para poder, cuándo cambió rodamientos, cuándo le hizo mantenimiento, cuándo cambió usted una tarjeta X y por qué fue que lo hizo. Planos y esquemas, yo les decía a ustedes ahora, hay empresas que de pronto no los tienen. ¿Sí? No, nosotros no, aquí nunca lo hemos tenido. Entonces hay que buscar la forma de, si la empresa está interesada en pagar para que alguien haga el levantamiento de planos, o mire a ver si la empresa dueña de esa máquina todavía existe y le puede vender o regalar una copia de esos planos. Y nosotros tratar de, cuando vayamos a una empresa, si nos pasan unos planos, averiguar si esos planos son los originales o son copias. Porque si son los originales, es mejor mandar a sacarle copia, guardar los originales y trabajar con las copias. Porque nosotros los vamos engrasando, los vamos, de tanto abrirlos y cerrando, se van rompiendo. O a veces tenemos la mala costumbre de que vamos a hacer una adición ahí de un circuito y lo hacemos a lápiz o lapicero, pero así a mano, y eso no debe ser así. Y órdenes de trabajo. Las órdenes de trabajo son las que emite normalmente el operario cuando él nos dice, vea, el motor está sonando feo, el motor yo siento que estaba más caliente, yo veo que el rodillo X de la unidad Y ya es hora de cambiarlo. Bueno, en fin. Entonces, una orden de trabajo tiene una forma estándar, normalmente tiene cierta información de la fecha, un número consecutivo, hay que poner el nombre del que emite la orden, en este caso digamos que fue el operario, cuándo la emitió, cuándo fue el técnico a revisar, qué técnico era, qué fue lo que le encontró, y si va a pedir algún repuesto, lo debe pedir con el número de esa orden de trabajo para que sepan que lo que se acaba de comprar fue para esa máquina. Por si acaso otra máquina necesita otro, sepan que el que se compró ya se usó en otra máquina, y este que se va a volver a comprar, que es exactamente el mismo, es para otra máquina. ¿Sí? Entonces, las órdenes de trabajo se utilizan mucho. No sé si todas las empresas lo estén aplicando, pero cuando nosotros empezamos el siglo pasado, eran unos papelitos, ya luego pasamos a lo digital, ya era escribir en el computador, se generaba el consecutivo automáticamente, no era sino llenar el nombre, la fecha, qué fue lo que pedí, o la fecha se puede poner automática porque es hoy que la está realizando. Las órdenes de trabajo tienen toda una información que debe servir para el historial y para el almacenista. ¿Sí? Bueno, yo le entregué a usted 80 tornillos, ¿qué los hizo? ¿Qué va a pedir más? Pues venga, yo miro. Es que en la orden número 3124873 de la Hamilton 22 pidieron
20. ¿Quién los pidió? El señor fulano de tal. ¿Por qué? Aquí dice que tas, ¿sí? Entonces, eso sirve también de control. Preguntas, dudas, inquietudes, cuéntenme. Buenas noches, qué pena. Pues las Noches. preguntas que tengo son más a nivel general, profesor, Sí, y son tres específicamente. La primera es con relación al día, pues nos calificaste el día 3 de noviembre unas evidencias, sí. donde una particularmente todos estuvimos deficiente. Entonces quisiera saber cuándo va a subir nuevamente o va a activar para que podamos otra vez a subirla.